Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Gaby, es para mí una bendición poder estar reunidos en esta noche con cada uno de ustedes. Mi amado esposo me ha estado contando estas experiencias especiales que ha estado con ustedes, esos momentos compartidos que ha llenado mucho su corazón. Y miren que hoy me dio la oportunidad el Señor de poder estar con cada uno de ustedes en esta noche para compartir este mensaje de la palabra del Señor. Me alegra enormemente en el corazón poderlos conocer, aunque sea a través de esta plataforma. Sabemos que para el Señor no existe distancia y que estamos unidos en su corazón, y el poder verlos, como les comentaba, pues mi amado esposo me ha estado hablando de cada uno de ustedes, de ese gran amor que tienen hacia Dios, de la tremenda misión que les ha encomendado el Señor a cada una de sus vidas. Y de verdad me emociona esta noche de poder estar con ustedes y compartir la palabra. Gracias por esa acogida, por esas hermosas palabras. De verdad que Dios los bendiga muchísimo. Muchas gracias. Gracias a ti, hermanita. Muy bien, hermanitos. Después de saludarlos, después de irlos conociendo poco a poco, aquellos hermanitos que tienen su cámara encendida, pues es una bendición, vuelvo a repetir, de estar reunidos y sobre todo de poderles compartir esta noche, pues, este mensaje de la palabra del Señor. Sé que durante las reuniones anteriores, pues, han estado compartiendo bastante en lo que se refiere acerca de la oración, de ese llamado que cada uno de ustedes, pues, ha recibido del Señor en esa gran misión de poder ser esos hombres y mujeres que comparten la alegría del Evangelio. Miren qué hermoso saber que hoy estoy frente a hombres y mujeres valientes que han decidido decirle sí al Señor y compartir esa alegría de su palabra con todas y cada una de esas personas que tanto lo necesitan. Han hablado también sobre la oración de intercesión en algún momentito, y qué bueno saber también de que cada uno de ustedes pues ha sido llamado en ese sentido a poder orar, a poder pedir al Señor por tantas necesidades que hay, sobre todo en el mundo de hoy, ¿no? En la realidad en que nos encontramos. Y vamos a continuar hablando un poquito acerca de lo que pues el Señor nos quiere hablar en esta noche sobre lo que es la oración. Yo creo que cada uno de ustedes pues ha tenido una vivencia especial en esa comunión con el Señor. Porque imagino yo un tema para poder ustedes dar una enseñanza. Han tenido que buscar la fuente, que es el Señor mismo. Han estado pues en su presencia, empapándose, llenándose de ese Dios que es amor, recibiendo de Él esa revelación divina para luego poderla transmitir a su pueblo que está tan necesitado. Pero es importante que también nosotros podamos reflexionar en esta noche, y también que esto sea un eco para nuestra vida, qué acontece en nuestro mundo espiritual, qué acontece en nuestro interior cuando nosotros no oramos. No sé si usted en alguna oportunidad se ha hecho esa pregunta. ¿Qué sucede en mí? ¿Qué pasa en mi interior? ¿Qué sucede en mi mundo espiritual cuando yo no practico esa comunión constante con el Señor? ¿Verdad? Si no se ha hecho esa pregunta, pues yo le invito a que en un momento de reflexión se pregunte, ¿qué pasa conmigo cuando yo no oro? ¿Qué pasa conmigo cuando yo no hago parte a Dios de mi vida, de mi historia, de mi camino? ¿Qué pasa cuando yo no entablo esa relación de amistad con Dios antes de compartir el mensaje, antes de transmitir su palabra o en mi diario vivir? Vamos a reflexionar. ¿Qué pasa en mí? ¿Qué pasa en ti cuando nosotros no oramos? Cuando no buscamos ese enlace, esa comunión con ese ser divino que nos ha creado. Lo primero que lo anotes ahí en tu cuadernito, lo primero que acontece cuando tú y yo no oramos es que nuestra alma se empieza a enamorar
de las cosas del mundo. Nuestra alma se empieza a enamorar de las cosas del mundo. Y hablándolo de una manera quizás dura, podríamos decir, nuestra alma se transforma en un alma adúltera, en un alma que se deja seducir por las atracciones del mundo. Nosotros somos de Dios, le pertenecemos a Dios. Y cuando nos dejamos atrapar por las seducciones del mundo, definitivamente caemos en un adulterio espiritual. Yo no sé si usted ha logrado concebir esto, ¿verdad? De pensar que cada vez que nosotros nos dejamos envolver, nos dejamos atrapar, nos dejamos seducir por las cosas del mundo, definitivamente estamos cayendo en un adulterio espiritual. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 4, versículo 4? Lo vamos a leer en esta noche. Dice: oh gente infiel, dice la palabra del Señor, ¿no saben ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios? Cualquiera que decide ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Mire, la verdad que esta palabra del Señor, esta palabra de Dios, viene como a estremecer nuestro corazón, ¿verdad? De saber que cada vez que nosotros nos dejamos atrapar por el mundo, nos transformamos en enemigos de Dios. Eso no significa que nosotros no vamos a realizar nuestra vida normal porque somos parte de este mundo, ¿verdad? Tenemos que levantarnos, desayunar, tenemos que entablar relación con el esposo, la esposa, con los hijos, pero ya cuando nosotros nos dejamos atrapar por aquello que un día dejamos, yo creo que cada uno de nosotros en algún momento, cuando tuvo ese encuentro personal con el Señor, cuando se encontró con Dios, decidió cambiar su vida. Nosotros somos fruto de una transformación a raíz de un encuentro con Dios. Dejamos muchas cosas de las cuales nosotros dependíamos, que nosotros éramos, nos desprendimos de ese hombre viejo para ir transformándonos en ese hombre nuevo. Aunque la conversión es diaria, la conversión es a cada momento necesitamos despojarnos de esas debilidades humanas que nos envuelven para estar cerca de Dios. Pero cuando nosotros no estamos en oración, cuando nosotros no estamos en comunión de Dios, con Dios, ¿qué es lo que acontece, amado hermano, amada hermana? Definitivamente vuelven a surgir dentro de nuestro corazón y en nuestro comportamiento acciones, actitudes, reacciones que ya habíamos dejado, pero que lamentablemente por nuestra falta de oración volvemos nuevamente a retomarlas. De repente, alguno de nosotros tenía un carácter fuerte y a raíz de ese encuentro con el Señor, su carácter fue siendo moldeado por Dios. Y de repente se volvió una persona más afable, más asequible, más sonriente. Pronto se dio cuenta que a medida que no oraba, a medida que se dejaba envolver por los compromisos del mundo, por recargar demasiado la agenda y no dejarle un espacio al Señor, nos vamos dando cuenta que vuelve a nosotros ese hombre viejo, con esos mismos rasgos que teníamos al inicio. Entonces, allí es donde es una señal de alerta, es ese gallo que le cantó a Pedro, que viene a sonar en nuestro interior y que nos está diciendo que necesitamos volver a Dios, que necesitamos nuevamente estar en la presencia del Señor. No importa cuánto tiempo tengamos nosotros de estar en el servicio del Señor, quizás algunos estén 2, 3 años, 5 años, 10 años, 15 años, pero si nosotros dejamos de orar, lamentablemente nuestra alma empezará a enamorar de las cosas del mundo. A veces nos creemos muy confiados cuando el caminar en las cosas del Señor es muy prolongado. Decimos, no, yo estoy sirviendo al Señor. A veces estamos
en tanto activismo, aún en el servicio del Señor, que nos olvidamos de estar con el Señor. Y en eso hay que tener precaución, sobre todo cuando formamos parte de un movimiento, de un grupo, cuando tenemos una responsabilidad dentro de nuestra parroquia. ¿Qué acontece? Que a veces realizamos tantas actividades, incluso dentro de la viña del Señor, que nos olvidamos de estar con el que originó esa misión, que es Dios mismo. Entonces es importante que nosotros siempre busquemos la presencia del Señor, siempre busquemos esa comunión con Dios. Entre más oración, nuestra alma se va a adherir, se va a pegar, se va a unir a Dios y va a empezarse a enamorar de las cosas espirituales. Yo no sé si a usted le aconteció, pero de manera personal a mí me sucedió. Cuando conocí al Señor, miren, ansiaba estar con él, ¿verdad? Y buscaba los momentos de compartir la palabra, buscaba los momentos de ir al grupo de oración, de escuchar su palabra, pero muchas veces a medida que va pasando el tiempo y con los compromisos que cada uno de nosotros hace y realiza, a veces nos olvidamos de ese primer amor. Y ahí es donde viene también esa cita en Apocalipsis, donde nos dice: yo sé bien tu duro trabajo, yo sé bien lo que tú haces, yo sé bien lo que tú te esfuerzas, pero hay una sola cosa que tengo contra ti. ¿Y cuál es esa cosa? Que has perdido el primer amor. Miren qué doloroso es que el Señor nos dé esa sentencia, ¿verdad? Y que nos diga: yo sé bien todo lo que haces por mí, yo sé todo lo que te esfuerzas por compartir mi palabra, yo sé todo lo que haces dentro del grupo de oración, la ayuda que tú brindas a tantas personas. Pero hay una cosa, porque el Señor es muy celoso de nuestra alma, y eso es lo que el Señor nos dice: pero hay una sola cosa que tengo contra ti, y es que ya no tienes el mismo amor que al principio. ¿Dónde lo encontramos esto? En Apocalipsis capítulo 2. Yo les invito a que ustedes puedan leer el mensaje dirigido a Éfeso. A partir del versículo 3 dice: has sido constante y has sufrido mucho por mi causa sin cansarte. Pero tengo una cosa contra ti, que ya no tienes el mismo amor que al principio. Por eso recuerda, dice el Señor, de dónde has caído. Vuélvete a Dios y haz otra vez las cosas que hacías al principio. Miren la invitación del Señor. El Señor nos dice en esta noche que volvamos a hacer lo que hacíamos al principio, con ese mismo amor, con ese mismo enamoramiento en el alma, que le busquemos con hambre y con sed en el corazón. Recuerden, Apocalipsis capítulo 2, versículo 3. ¿Cuál es la segunda situación que se da cuando nosotros no oramos? Escuchemos. La segunda situación que se da es que se nos hace más fácil caer en la tentación. Se nos hace más fácil, ¿qué? Caer en la tentación. Cuando un alma se siente vacía y no toma la decisión de llenarla de Dios, Satanás, el enemigo, el Señor lo reprenda, no pierde la oportunidad y crea el ambiente propicio, crea tentaciones alrededor de nosotros tan atractivas que nos es fácil caer. Y este es un grave riesgo y un grave peligro para todos aquellos que compartimos la palabra del Señor. ¿Por qué? Cuando nosotros compartimos el mensaje del Señor, primero tenemos que estar con Dios, primero tenemos que estar con la fuente misma, con la palabra misma, para recibir de Él su luz, su orientación, su guía, y así compartirla con el pueblo de Dios. Entonces, primero me lleno de Dios, y después de llenarme de Dios, voy hacia el pueblo de Dios y comparto lo recibido. Cuando yo compartí, me vacié, me doné, me entregué hacia los hermanos, dando todo aquello que Dios me ha proporcionado en esos momentos de comunión con Él, en esos momentos de adherencia con Él. Entonces, ¿yo qué necesito? Después de dar, volver a la fuente principal, ¿verdad? Volver nuevamente a las manos de Dios, volver nuevamente a su corazón. ¿Para qué? Para llenarme de Él. Y nuevamente me lleno.
Pero ¿qué sucede? Si nosotros nos llenamos de Dios y luego compartimos la palabra y no volvemos a la presencia de Dios, nuestra alma se vació. Y al estar vacía, el enemigo es tan astuto que anda buscando a quién hacer caer, y específicamente trata de hacerlo con aquellos hijos e hijas de Dios escogidas por él para transmitir su palabra. Entonces, cuando encuentra un alma que no se ha vuelto a llenar de la presencia de Dios, pone a su alrededor situaciones, tentaciones que son fáciles de caer porque son muy apetitosas para nuestra carne. Y es por eso que Jesús no lo advierte en su palabra. Si ustedes se recuerdan, amados hermanos, aquel instante en que Jesús se encontraba en el huerto de Getsemaní, el enemigo estaba muy atento en ver el momento en que iba a hacer caer a Jesús, o que quizás lo quería debilitar para que no se cumpliera con el plan de salvación. Y es por eso que Jesús se acerca a sus discípulos y les dice: oren, oren, ¿verdad? Y hubo un instante en que les dijo: vigilad y orad para no caer en la tentación. Dos cosas: vigilad y orad. ¿Para qué? Para no caer en la tentación, ¿verdad? Porque recuerden, amados hermanos, que nuestra carne es débil y que las seducciones del enemigo pues son atractivas, que muchas veces pues nos hacen caer. Tercera cosa que sucede cuando nosotros no oramos: no crecemos en santidad ni en humildad en las cosas del Señor. ¿Me escucharon, amados hermanos? Esta tercera cosa que acontece en el alma de aquel ser que no ora es que no crecemos en santidad ni en humildad en las cosas del Señor. Por el contrario, ¿en qué crecemos? Crecemos en orgullo, crecemos en arrogancia, en el yoyito consentido, yo lo puedo hacer, ¿verdad? Incluso para compartir un tema, ustedes, amados hermanos, que son predicadores, que son los que llevan la alegría del evangelio en sus labios, ¿qué acontece? A veces nos acostumbramos tanto a la misión y a la tarea de compartir el mensaje evangelizador, que resulta que decimos: no, ya no necesito prepararme, ya lo sé, ya lo hice, ¿no? Y no nos preparamos, no nos capacitamos, no hacemos la parte que nos corresponde, porque hay una parte divina y una parte humana. La parte humana es la preparación en el tema que voy a compartir, y el resto lo hace Dios, ¿verdad? Pero si nosotros no nos preparamos, entonces caemos en esa arrogancia y en ese orgullo de creer que nosotros lo podemos hacer todo, ¿verdad? Entonces ahí hay que tener precaución. Hay algo bien claro que nosotros no debemos olvidar y que siempre debemos recordar: nadie puede estar en la presencia del Señor teniendo un corazón orgulloso y arrogante. Si ustedes se recuerdan, la palabra del Señor nos dice que ¿cómo los orgullosos, cómo se van? Con las manos vacías, ¿verdad? No se llevan nada, porque dice que el Señor mira de lejos a los orgullosos. Por eso es bueno tener presente que sin santidad tampoco nosotros podremos ver a Dios. Y nosotros, hermanos, los que hemos sido llamados por el Señor con una misión específica, tenemos la gran tarea de buscar esa santidad desde nuestra misión, desde nuestra vocación, desde lo que hacemos y realizamos. Cuando no oramos, el pecado muchas veces deja de ser pecado. Antes llamábamos malo a lo que era malo y bueno a lo que era bueno, cuando conocimos a Dios y hubo ese cambio y esa transformación en nuestras vidas. Pero cuando no oramos, a veces caemos en el riesgo de decir a las cosas malas, tildarlas como cosas buenas, porque las confundimos, porque ya no estamos en oración, ya no estamos en comunión con Dios. Y cuando no estamos en comunión con Dios, es difícil discernir muchas veces lo que es bueno de lo que es malo. Y dentro de dos cosas buenas, ¿cuál es la mejor y cuál es la que me conviene?
Generalmente, como dicen, a veces nos solemos comparar con el hermano. Decimos, no, es que yo soy mejor que el otro hermano, ¿verdad? Buscamos comparaciones humanas y nos olvidamos de lo que nos habla San Pablo. San Pablo nos dice que debemos buscar la talla y la estatura ¿de quién? De Cristo. De Cristo. Tenemos que buscar la talla y la estatura de Jesucristo. A veces ese es un grave peligro, ese es un grave riesgo de aquellos que compartimos la palabra, ¿verdad? El enemigo nos tienta por ese lado. No, yo lo hago mejor que tal hermano. No, yo soy yo me expreso mejor y decimos muchas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en nuestro corazón todavía hay orgullo, orgullo que tiene que ser tratado y moldeado por el Señor. ¿Dónde? En la oración, ¿verdad? En la oración, en su presencia, en esa constante comunión que nosotros tenemos con el Señor. Quiero que anotes esta frase, por favor, en ese cuadernito de apuntes que tú tienes en esta noche. Dice, la persona humana se forja en las experiencias de la vida. Anótalo, por favor. La persona humana se forja en las experiencias de la vida. Pero el carácter espiritual se forja en la oración y en la lectura de la palabra. Recuerda, la persona humana se forja en las experiencias de la vida, pero el carácter espiritual se forja ¿dónde? En la oración y en la lectura de la palabra. Entonces, esta es una invitación y una exhortación a que cada uno de nosotros pues alcancemos ese carácter y esa fuerza espiritual en la oración y en la lectura de la palabra, para poder decir a lo bueno es bueno, a lo malo es malo. Y entre dos cosas buenas, saber siempre decir cuál es la mejor. Cuarta cosa que acontece cuando nosotros no oramos. Dice que no tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Algo que caracteriza a un servidor del Señor, algo que caracteriza a un discípulo y misionero es la paz que irradia. Yo no sé si tú te habrás dado cuenta, amado hermano, amada hermana, que los hermanos que comparten la palabra del Señor tienen en su expresión, en su mirada, en su rostro, en su manera de ser, en su manera de expresar la paz de Cristo Jesús, ¿verdad? Hay hermanos que sirven al Señor y que pasan por pruebas tremendas, pero que no pierden la paz reflejada en su mirada, en su rostro, en sus gestos, en la manera como se expresan, cómo hablan. Posiblemente nadie puede cambiar los problemas, la crisis, puede que esto siga, pero lo que no cambia si tú oras es esa paz que proviene del Señor. El beneficio mayor de la oración es la paz. Es la paz, no lo olvides. El beneficio mayor de la oración es la paz. Número 5. Cuando nosotros no oramos, tomamos a la Biblia como fuente de información y no como una fuente de revelación eterna. Anótalo, por favor. Cuando nosotros no oramos, tomamos a la Biblia como fuente de información y no como fuente de revelación eterna. Recordemos que cada vez que nosotros entramos en comunión con Dios, cada vez que hacemos que Dios sea el compañero de nuestro diario vivir y entablamos una amistad profunda con Él, la palabra de Dios recobra vida y nos abrimos a revelaciones cada vez mayores. La Biblia, ¿por quién fue inspirada? Por Dios.
¿Y a quién fue inspirada? A hombres de oración, ¿verdad? A hombres que tenían una amistad con Dios. Solo pueden entender la palabra del Señor hombres de oración. Y aquí viene la pregunta que muchas personas se hacen. Y quizás a ustedes se la han hecho, ¿verdad? Personas se acercan a ustedes y les preguntan, hermanitos, ¿por qué cuando leo la palabra no entiendo nada? ¿Verdad? No sé si se lo han dicho a ustedes. Cuando usted comparte un mensaje, cuando usted comparte una palabra, vienen las personas, se acercan a usted y dicen, hermanito, ¿cómo el Señor le dijo eso? Yo cuando he leído y leído y releído el mismo versículo, el mismo texto, y no entiendo nada. El Señor a mí no me dice nada. Y es porque esa persona no ha buscado esa comunión con Dios, no ha entablado esa relación con Dios a través de la oración y por lo tanto no ha recibido esa revelación divina. Entonces, cada vez que a ustedes se les acerque algún hermano o hermana con esta pregunta, con esta interrogante, pues en el amor del Señor y con todo amor, pues dígale, hermanita, yo le voy a pedir que usted ore un poquito más. ¿Cuánto tiempo ora usted? 5 minutos, pues ahora ore 15. Si ora 15, ahora le pido que ore 30. Auméntele su tiempo de oración. ¿Para qué? Para que pueda comprender y entender de mejor manera la palabra del Señor. Si no, simplemente se transforma como un libro de información, mas no como una fuente de revelación divina. Sexto punto, ¿qué pasa cuando nosotros no oramos? No experimentamos esa fe que mueve montañas y vence al mundo. No experimentamos esa fe que mueve montañas y vence al mundo. Nosotros como predicadores nos paramos al frente y decimos, hermano, usted tiene que tener esa fe que mueve montañas, esa fe que es capaz de sanar al enfermo, esa fe que es capaz de liberar al cautivo. Pero de pronto nosotros, que somos los transmisores, nuestra fe es demasiado pequeña, incluso más pequeña que un granito de mostaza. La fe se manifiesta cuando nosotros estamos muy cerca del Señor. ¿Qué es la fe? Es tener la plena, así que nos dice Hebreos, es tener la plena seguridad de recibir lo que nosotros esperamos. Pero esa fe, ¿de dónde proviene? De la escucha de la palabra de Dios. Y para yo entender la palabra, tengo que estar con la palabra. ¿Y quién es la palabra? Jesucristo el Señor. Amén. 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 Entonces yo les invito, amados hermanos, en esta noche, a que podamos buscar con más fuerza, con más ahínco, esa intimidad con el Señor. Hay una gran diferencia entre lo que es orar y lo que es rezar. El rezo complementa nuestra oración. Hay devociones hermosas y maravillosas que nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual. Por ejemplo, el rezo del Santo Rosario, que no lo debemos dejar, que debe ser diario. Puede ser la coronilla de la misericordia. Nosotros como misioneros somos devotos de Jesús de la misericordia y rezamos la coronilla de la misericordia, el Santo Rosario. Entonces son prácticas espirituales que complementan nuestro momento de oración, ¿verdad? Cuando nosotros rezamos, repetimos esas oraciones que nos ayudan internamente a crecer espiritualmente. Pero debemos buscar la oración. Y la oración es un diálogo. La oración es un compartir, es un diálogo, no es un monólogo. Yo le hablo a Dios, pero también dejo que Dios me hable a mí, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros busquemos esas instancias de oración. Cuando nosotros damos el curso de aprendiendo a orar profundamente en sus diversas etapas, instamos a los hermanos y a las personas que puedan poner en práctica esos pasos que les vamos entregando para lograr una oración profunda. Ustedes saben que la oración contemplativa pues tiene varios niveles, ¿verdad? Y cuando nosotros, Santa Teresa de Jesús decía que cuando nosotros soltamos nuestra imaginación y la unimos pues a nuestra oración en esos momentos, saltamos de nivel espiritual y podemos lograr alcanzar momentos de contemplación profunda, ¿verdad? Entonces necesitamos pues empezar
Primero, quizás utilizar esas muletillas espirituales que nos ayudan a ir avanzando, porque es como una escalera la oración contemplativa, la oración profunda. Los primeros niveles, pues, ¿de qué nos sostenemos? ¿En qué nos apoyamos para ir avanzando escalón por escalón? En la oración repetitiva, en la oración vocal, y vamos saltando los niveles. Por eso les decía que es base estas oraciones que nosotros hacemos, como el rezo del rosario, la coronita, que son fundamentales porque nos ayudan a saltar nuestros niveles. Pero es importante que ese rezo del rosario nosotros lo hagamos no por simple repetición, sino meditando y haciéndonos parte del misterio que vamos contemplando. Si contemplamos Jesús en el huerto de Getsemaní, como dice Santa Teresa, suelto mi imaginación, me traslado a ese instante en que veo a mi Jesús doblado, de sus rodillas dobladas, con su frente en el suelo, clamando al Padre que se haga su voluntad en él, y yo contemplando esa escena. Y me traslado quizás a ser uno de esos personajes según mi realidad en que me encuentro. De repente, por momentos, puede ser ese ángel que consoló a Jesús y que en tu imaginación te veas acercándote a Jesús, abrazándolo hacia tu pecho y diciéndole, estoy contigo, Jesús. O de pronto quizás pueda ser Jesús mismo, que estás pasando por una prueba difícil y te sientes identificado con Jesús, que doblas tus rodillas y en medio de tu dolor, de tu necesidad, le dices a Dios, Señor, hágase tu voluntad en mi vida, ¿no? Entonces, la palabra cobra vida cuando tú estás unida y anexada a Dios en oración, tomando como base, como tus primeros pasos en ese proceso contemplativo y de oración profunda, esas oraciones hermosas, el Ave María, en el Rosario, el Padre Nuestro, el rezo de la coronita, que te va a ayudar a saltar niveles espirituales, pues maravillosos. Cuando uno logra la contemplación, pues definitivamente uno sale de ese momento de oración transformado y cambiado. Recuerda que no hay fe sin oración, porque recuerda, la oración, pues, te permite esa comunión con Dios, de estar con Él, que es la palabra misma. ¿De dónde viene la fe? De oír. ¿Y de oír qué? La palabra de Dios. Así nos dice la misma palabra. Entonces, para estar con la palabra, necesitas estar en oración. Y como séptimo punto, ¿qué sucede cuando nosotros no oramos? Es que vivimos bajo los cielos cerrados. Vivimos con los cielos cerrados. ¿Qué significa esto? Vivir con los cielos cerrados. Para eso nos vamos a trasladar al Evangelio de San Lucas. San Lucas, capítulo 3. Vamos a irnos al Evangelio de San Lucas, en el capítulo 3, donde nos habla sobre el bautismo de Jesús, cuando Jesús es bautizado. ¿Qué dice así? Dice la palabra del Señor, San Lucas 3, versículo 21. Sucedió que cuando Juan los estaba bautizando a todos, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, ¿qué dice la palabra del Señor? Y mientras oraba. Otra vez, ¿qué dice la palabra del Señor? Y mientras oraba, el cielo se abrió. ¿Qué pasó? Que mientras oraba, ¿qué aconteció? El cielo se abrió. Y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma visible como una paloma, y se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido. Miren, hermanos, estos versículos encierran una tremenda enseñanza. Desde donde dice, y mientras oraba, quiere decir que cuando uno está en oración, acontece lo que dice la palabra del Señor. Pero cuando nosotros no oramos, el Espíritu Santo no estará sobre nosotros, porque cuando oramos, pedimos que el Espíritu Santo se haga vivo, se haga presente en nosotros. Cuando nosotros no oramos, no podremos oír la voz de Dios. Y cuando nosotros no oramos,
no tendremos identidad espiritual. Vamos a ir analizando cada uno de estos. Dice, y mientras oraba, el cielo se abrió. Cuando tú oras, el cielo se abre y el Espíritu Santo baja sobre ti en forma visible. Pero cuando no oras, el Espíritu Santo está allí. ¿Cómo va el Espíritu Santo si es tan caballeroso? ¿Cómo vendrá a ti si tú no le invocas, si tú no le invitas? El Espíritu Santo se duerme dentro de ti, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros nos demos cuenta de esto. Si oramos, el Espíritu Santo descenderá sobre nosotros en forma visible. ¿Y qué más? Oiremos la voz del Padre. Y eso es importante para un predicador, orar para o escuchar la voz de Dios, para saber qué vas a decir al pueblo de Dios. No eres tú, no es tu múltiple conocimiento, no es lo que tú dominas, aunque haya llevado miles de cursos de teología, de Biblia o lo que hayas estudiado. No eres tú, es Dios hablando a su pueblo. Dios utiliza tus labios, Dios utiliza tu ser, tu persona para compartir la palabra del Señor. Y si tú no estás con Él, definitivamente no vas a poder escuchar lo que el Padre quiere decir a su pueblo. Porque primero te lo va a transmitir a ti. Tú solo eres un canal, ¿verdad? ¿Qué más? Dice la palabra del Señor y se oyó una voz que decía, tú eres mi hijo. Y esa es la identidad espiritual de cada uno de nosotros. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Y cuándo se nos recuerda esto? Cuando estamos en oración. Porque los cielos se abren, el Espíritu Santo viene sobre nosotros, el Padre nos habla y podemos escuchar una y otra vez que somos sus hijos muy amados. Y es importante que tú tengas esa identidad espiritual. No solo se trata de decir, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, se trata de creer, porque Dios te lo ha revelado en la oración, que tú eres su hijo muy amado, a quien ha elegido. Miren qué hermoso, ¿ah? Eres su hijo muy amado, a quien él, dentro de miles que hay en el mundo, escogió y eligió. No por nuestro mérito propio, no porque nosotros podamos saber mucho, sino porque dentro de su infinita misericordia, en medio de nuestras debilidades humanas, puso sus ojos en ti y en mí. Y necesitas escucharlo para poder vencer las tentaciones. Lo que el Padre te dé a ti en oración, no hay demonio, no hay crisis, no hay problema que te lo pueda quitar. ¿Escuchaste eso? Todo lo que Dios te dé en oración, nadie te lo puede quitar. Nadie. Ni la crisis, ni el problema, ni el mismo demonio te puede quitar, porque Dios te lo dio a ti, porque tú eres su hijo y su hija muy amada. Jesús necesitó de esa identidad espiritual, porque ¿qué acontece después de que Jesús fue bautizado? ¿A dónde fue llevado? Al desierto. Jesús fue llevado al desierto y necesitó de esa identidad espiritual. ¿Por qué? Porque así pudo vencer la tentación. ¿Qué es lo que le dijo el diablo? Si tú eres hijo de Dios, le recordó. ¿Se acuerdan lo que dice la palabra del Señor? ¿Cómo se refirió el demonio a Jesús? Le recordó lo que él había escuchado en el momento de su bautizo. Le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, si así te lo ha revelado tu Padre, entonces haz lo que te voy a decir. Y Jesús tuvo autoridad para vencer esa tentación. Entonces nosotros, para poder vencer esas tentaciones, necesitamos tener o recordar nuestra identidad espiritual, que somos hijos de Dios.
Amén. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Entonces, con esto concluimos la parte teórica del tema de esta noche. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud para poder pasar a nuestro momento de oración. Hermana, yo creo que estamos confirmando todo lo que sentimos a través de toda nuestra vida espiritual. Particularmente yo he sentido muchas veces cuando he dejado de orar que el Señor no me escuchaba. Eso es lo que yo pensaba, porque se siente cuando uno está orando continuamente con Él, uno lo siente, hasta cuando habla a otras personas, uno lo siente que esa persona está con Dios o no está con Dios, que solamente está informando o que efectivamente está revelando la verdadera palabra de Dios, ¿no? Eso es lo que yo he sentido muchas veces, así que es mejor perseverar en la oración. Amén, hermanito Dante, es así, usted tiene toda la razón. Y ustedes se habrán dado cuenta, ¿verdad? Ustedes que comparten la palabra y que me imagino yo habrán escuchado también a otros hermanos predicadores, uno experimenta, como dicen, en el ambiente espiritual, si la persona estuvo con Dios o no estuvo con el Señor antes de compartir el mensaje, ¿verdad? Porque puede tener mucha elocuencia, puede tener mucha labia, puede tener palabras muy tal vez rebuscadas, mucha retórica para expresarse, pero si no ha estado en oración, son palabras que se lleva el viento, que no tocan, que no impactan. ¿Y cuál es nuestra misión como predicadores? Lograr impactar el corazón de esas almas para llevarlas a los pies de Cristo Jesús. Esa es nuestra misión. No solo se trata de tomar la palabra, de anunciar y bueno, lo que Dios haga, ¿no? Claro, definitivamente Dios actúa, pero también está en nosotros prepararnos y nuestra mejor forma de prepararnos es estando a los pies del Señor, ¿verdad? Porque el Señor de repente en último momento le dice a usted, ¿sabe qué? Yo quiero que me hable de esto, ¿verdad? Y si el Señor lo pide, hay que hacerlo. Entonces no importa tanto lo humanamente que podamos alcanzar, sino lo que Dios quiere hacer en nosotros a través de esos momentos de comunión que podamos tener con Él. Gracias, hermanito Dante. ¿Alguien más que quiera compartir? No, gracias, nos has dado bastantes pistas para estar, cuando decimos, eso siempre cuando decimos vigilar y orar. Vigilar cuando, bueno, vigilar, ¿qué vigilamos? Ejemplos prácticos de lo que hay que estar vigilando, ¿no? No se imagina a alguien cuidando la seguridad, pero en nuestro caso, ¿qué vigilamos? Por ejemplo, así como usted lo habla, ¿no? Físicamente, cuando nosotros protegemos un lugar, una casa, estamos atentos que, por ejemplo, no se vayan a entrar los ladrones, que la puerta esté bien cerrada, que las ventanas estén cerradas. Espiritualmente hablando, nosotros tenemos que estar atentos y vigilantes por qué lado el enemigo nos quiere atacar muchas veces y utiliza en algunas circunstancias debilidades que nosotros conocemos de nosotros mismos, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, ¿no? Yo digo, no, yo reconozco que soy una persona ligeramente, digo yo, a ver, alguna debilidad, digamos que soy perezosa para hacer oración, digamos, ¿verdad? Entonces a mí me cuesta, la verdad que a veces me dejo dominar por el sueño, por el cansancio, sé que es esa debilidad mía. Entonces, ¿qué hago? Tengo que combatir, tengo que estar atenta para que el enemigo no utilice esa puerta para atacarme y zarandearme. Entonces, yo sé que esa es mi debilidad, tengo que trabajar en esa debilidad y tengo que de alguna manera forzar mi cuerpo, forzarme yo mismo, negarme yo mismo para buscar la presencia del Señor.
¿verdad? Por ejemplo, yo veo que una debilidad mía es el hablar mucho con las personas de las debilidades de los demás. Es algo que he tratado de luchar por algún momento, pero de pronto me veo inmerso en la plática y sin darme cuenta ya otra vez estoy hablando de la fulana, del sutano, del mengano, y no controlo mi lengua. Entonces yo sé que esa es una puerta que puede usar Satanás para zarandearme. Entonces empiezo a trabajar en esa debilidad y estoy atenta y vigilante que el enemigo no la use para atacar. ¿Verdad? Entonces tenemos que estar muy atentos. También estar atentos con el círculo que nos rodea. O sea, es de muchas circunstancias. Ver nuestras amistades, el círculo, el entorno que tenemos. Quizás cuando conocimos al Señor nos alejamos de muchas personas, no por maldad, sino porque simplemente ya no estaban de acuerdo a este momento especial de encuentro con el Señor. Pero conforme va pasando el tiempo, ¿qué acontece? Como que ya no le damos importancia a eso. Y de repente me veo inmerso en un círculo de amigos, de amigas, que en lugar de hacerme un bien a través de sus pláticas y conversaciones, ponen muchas cosas en mi mente y en mi corazón. Entonces yo tengo que estar atenta, tengo que estar vigilando si lo que estoy haciendo entrar en mis sentidos humanos y espirituales es lo correcto para mi alma. Entonces tengo que estar atenta, tengo que estar vigilante, tengo que estar pendiente de todo lo que hay en mi entorno para que el enemigo no lo use en mi contra y me haga caer. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, hermanita Pilar. Una bendición conocerla también. Sandrita, cuando tú nos señalabas también que es tan importante, cuando no oramos, pues no crecemos y lo que crece es nuestro yo, y más bien desaparece la humildad y ese espíritu de querernos tener bajo la protección de Dios, ¿no? De repente nos puedes ahondar un poquito más ese pensamiento, lo que tú estabas diciendo, por favor. Claro que sí, Cristian, eso es cierto. Cuando nosotros pues no estamos en oración, empieza a crecer en nosotros el yoyito consentido, ¿verdad? Ese yo que quiere sobresalir, ese yo que quiere darse a conocer y muchas veces puede ser consciente o inconscientemente, dependiendo mucho del carácter, del temple de cada una de las personas. Generalmente, por ejemplo, a los de carácter fuerte, a las personas que tienen un carácter bastante duro, podríamos decir, entre comillas, como psicológicamente se dice, los coléricos, ¿verdad? Son personas que tienden mucho a caer, por ejemplo, en el orgullo, en la soberbia y a creer que muchas de las cosas que hacen y realizan son por mérito propio. Y esto definitivamente nos va alejando de esa santidad a la que cada uno de nosotros hemos sido llamados. Y si nosotros no estamos en oración, lo que va creciendo es nuestro yo, va disminuyendo nuestro espíritu, hay menos conexión con Dios y lo que transmitimos ya no son cosas del Señor, sino son cosas de nuestra propia carne. Y al transmitir cosas de nosotros, el pueblo ya no se ve impactado y ya no logramos el objetivo que teníamos al principio de llevar almas a los pies del Señor, porque ese es el deseo y el anhelo de todo evangelizador, de todo predicador, que con la palabra compartida muchos se conviertan y vuelvan al redil, vuelvan al rebaño, vuelvan al corazón de Cristo Jesús. Pero cuando yo no me esfuerzo en disminuir mi yo, en buscar transmitir esas cosas que Dios me revela en la oración, empiezo a transmitir la carne. Y eso no impacta, eso no toca, eso no llama al pueblo de Dios a la presencia de Dios mismo. Y con eso tenemos que tener bastante cuidado, pues nuestra responsabilidad y nuestra misión y nuestro llamado está enfocado en llevar almas a los pies del Señor y no hacerlas tropezar, ¿verdad? Entonces es importante eso, crecer también en la humildad, en la sencillez. Cada vez que uno vaya a predicar, Señor, dependo de ti, dependo de ti. Yo les comparto de manera personal,
las oportunidades que Dios me brinda de transmitir un mensaje de su palabra, me gusta mucho situarme en el misterio de Jesús en el huerto de Getsemaní. Me gusta mucho acercarme a Él, abrazarlo y decirle, Señor, tú sabes que humanamente no lo puedo hacer, que humanamente soy frágil, soy débil, que en mí muchas veces hay tantas cosas que a ti no te agradan, pero sé que contigo y por ti, Señor, lo voy a hacer. Respáldame, Señor, respáldame. Estoy en tus manos y que toda la gloria sea para ti. Y vamos trabajando en eso, ¿verdad? Y siempre después de cada compartir de la palabra, después de cada momento que nosotros tenemos para expresar la alegría del Evangelio, correr a los pies de Jesús y decirle, Señor, toda la gloria te pertenece. Todo lo dicho y lo proclamado es porque tu Espíritu lo ha hecho a través de mis labios. Gracias, Sandrita. Ay, mucho gusto conocerle, hermanita Cristi, la verdad me emociona mucho porque mi amado esposo pues me comenta cuando conversa con usted y ahora que ya la veo en persona, pues gloria a Dios porque ya nos vamos conociendo. Conociendo, sí, Sandrita, muchas gracias. Y más bien, si no hay otro, mira, se me fue la conexión ahí en un momento cuando estabas hablando de cuando oramos, no, cuando rezamos ciertas, como el rosario, tenemos esa forma de orar, que es una forma de orar, la forma de rezar, termina siendo un complemento de la oración personal. Es lo que yo pude captar. No sé si estoy, porque esa parte sí me la perdí, no pude captarte, Sandra, por favor. Claro que sí, hermanita Cristi. La oración, para poder llegar a niveles profundos de oración, de nivel contemplativo, es como una escalinata que tiene varios niveles. Los primeros niveles es la oración vocal y dentro de la oración vocal están precisamente todas nuestras oraciones devocionales que nosotros realizamos. El rosario, la coronita de la misericordia, que nos permiten pues subir varios peldaños de esa gran escalera, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros cuando empecemos en esos peldaños que son la base, pues los hagamos bien. Y es importante que, por ejemplo, cuando nosotros rezamos el rosario, tratemos de sumergirnos en el misterio que estamos contemplando, haciéndonos parte de ese misterio. Les ponía el ejemplo, por ejemplo, de Jesús en el huerto de Getsemaní, ¿no? Yo me traslado, cierro mis ojos y no solo repito la oración, sino que en cada deseo, en cada cuenta del Ave María, pues yo me traslado a ese instante en que Jesús estaba en el huerto. Y por momentos quizás sea ese ángel que consuela a Jesús, o por momentos tal vez sea el mismo sentimiento de Cristo que me llegue a doblar rodillas y decirle, Señor, en medio de esta crisis, en medio de este dolor en que ya no puedo más, estoy aquí, Señor. Pero nosotros tenemos que ir viviendo plenamente estos primeros peldaños de nuestra oración, porque si los vivimos bien, podemos saltar algunos niveles espirituales y alcanzar con mayor profundidad la oración contemplativa, donde vamos a tener pues una estrecha comunión, como decía Santa Teresa, que nuestra alma es como el castillo interior, que está lleno de habitaciones y que nosotros vamos recorriendo esas habitaciones, pero en busca de la principal habitación, que es la habitación nupcial, donde nos espera el amado, donde nos espera Dios. Pero para poder llegar ahí, pues definitivamente se nos van a ir presentando ciertos inconvenientes en el camino. Dentro de ellos, por ejemplo, nuestra mente, que Santa Teresa decía, la loca de la casa, que va a entrar como en efervescencia, en ebullición y nos va a trasladar ya sea hacia el pasado, hacia el futuro, hacia preocupaciones y no nos va a dejar entrar a otras habitaciones para poder llegar a la habitación principal, que es el culmen de la oración contemplativa, ¿verdad? Entonces, para ir venciendo todo ello, tenemos esas muletillas que así le llaman los místicos de nuestra iglesia, esas muletillas que nos ayudan a avanzar
para poder alcanzar esa habitación principal. Y esas muletillas son precisamente esas hermosas oraciones, esas devociones que nosotros tenemos, como el rezo del rosario, alguna oración personal que cada uno de nosotros realiza. También está, por ejemplo, la música de fondo, ¿verdad? Una música que nos lleve a un momento de silencio, un momento de quietud. Es otra muletilla que nos ayuda también a ir avanzando. Y va a llegar un momento en que vamos a soltar todas estas porque vamos a llegar a esa habitación nupcial donde va a haber una fusión, una unión inseparable entre el creador y la criatura, como cuando dos velas se funden en el fuego, se hacen una sola, mi amado y yo, ¿verdad? Qué bonito. Gracias. Gracias, Sandrita, gracias. Sí, diga. El punto 7 no tomé nota, se me fue. Era vivimos con los cielos cerrados. Vivimos con los cielos cerrados, exactamente. Cuando nosotros no oramos, vivimos con los cielos cerrados. ¿Y dónde está el fundamento bíblico? En el bautismo de Jesús. Dice que cuando Jesús oró, ¿qué pasó? Los cielos. El cielo se abrió. Exacto. Entonces, si nosotros decimos, si la palabra de Dios dice, si nosotros no oramos lo contrario, los cielos permanecen cerrados. Ya, gracias. La búsqueda de la identidad espiritual, ¿no? Exactamente, la identidad espiritual es importante. Lo que Jesús pues escuchó, dice que él escuchó una voz que decía, este es mi hijo, a quien he elegido. Y eso necesitamos escucharlo constantemente nosotros, ¿verdad? Porque esa es una motivación, esa es la razón de nuestra misión, de nuestro trabajo, saber que dentro de miles Dios se fijó en nosotros, a pesar de ser débiles, frágiles, con muchas situaciones, Dios puso sus ojos en nosotros y nos llama a una misión, ¿verdad? Entonces, somos sus hijos muy amados. ¿Y cuándo lo vamos a usar? Para vencer las tentaciones, como le sucedió a Jesús. El enemigo lo quiso hacer caer, le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, tírate desde acá arriba, si tú eres. Y Jesús exclamaba en cada una de las tentaciones con firmeza, porque sabía que era el Hijo de Dios. Bueno, hermanitos, entonces vamos a hacer nuestro momentito de oración. Vamos a poner nuestras vidas en las manos de Dios. Vamos a orar. Les voy a invitar a que puedan disponer su mente, su corazón, para entrar en un momento de oración. Vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre, amado Padre, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible, tú nos has creado con amor eterno, Padre, y en esta noche has extendido tus cuerdas de amor y tus lazos de ternura para traernos hacia tu corazón. Ayúdanos, Padre, a vivir este momento de oración con fe, con amor y para tu gloria. Jesús, Hijo de Dios vivo, Salvador del mundo, salva mi alma, Jesús. Rescata mi alma de toda indiferencia, rescata mi alma de toda frialdad, de toda tibieza espiritual. Hoy quiero dar valor y sentido a ese gran sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Ayúdame, ayúdame, Jesús, a vivir este momento de oración con fe, con amor y para gloria tuya. Espíritu Santo, don divino de lo alto, unión entre el Padre y el Hijo, ven, maravilloso Espíritu Santo. Ven a enderezar lo que está torcido, a regar lo que está seco, a doblegar lo que está rígido, a sanar al que está enfermo,
Ayúdame, Espíritu de Dios, a hacer este ejercicio de oración con fe, con amor y para tu gloria. Oh Santísima Trinidad, venid, 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 y haced tu morada dentro de mi corazón. Virgen Santísima, Madre de Dios y Madre nuestra, auxiliadora de los cristianos, poderosa intercesora, acompáñame, Madre, en este camino hermoso de la oración. Que acogiste en tu vientre a la palabra misma. Ayúdame en esta noche, Madre Santa, a vivir este momento hermoso en la presencia de tu Hijo Jesús, para darle toda la gloria y la honra hacia Él. Que así sea en el nombre de Jesús. En esta noche has hablado a nuestro corazón de todos aquellos graves peligros que mi alma puede caer cada vez que no hago oración. Señor, tú nos has llevado a una reflexión profunda y a descubrir lo valioso e importante que es estar en oración y en comunión contigo. Hoy reconozco, Señor, delante de ti, que muchas veces me he dejado atrapar por las múltiples ocupaciones que diariamente tengo que hacer y realizar. Me he dejado atrapar por las preocupaciones del mundo. Me he dejado seducir por las circunstancias que el mundo me ofrece. Mas ahora, Señor, quiero volver a tu presencia. Quiero volver hacia ti, mi Señor, y buscar esa comunión contigo. Quiero sentirte muy cerca de mí. Quiero darte el lugar que a ti te corresponde en mi vida. Tú eres el centro de mi vida, Señor. Hoy quiero pedirte la gracia de buscarte día a día en oración, de buscar diariamente esa comunión contigo, mi Dios, donde pueda expresarte lo mucho que te amo y donde yo también pueda recibir de ti esa revelación divina para poderla compartir con tu pueblo que tanto lo necesita. Ayúdame, Jesús, a ser perseverante, a ser constante en la oración. Dame un corazón humilde, dame un corazón sencillo. Crea en mí el ansia y el deseo de buscar la santidad, de buscar la talla y la estatura de mi Cristo Jesús. Ayúdame, Dios. Ayúdame para que mi ser entero se pueda llenar de esa sobreabundante paz, de esa paz que el mundo no me puede dar. Ayúdame a buscarte en oración para que los cielos se abran, para que yo, Señor, pueda oír constantemente tu voz susurrando en mis oídos. Esa voz que me indica qué cosa debo decir, qué cosa debo hablar, qué cosa debo callar. Que pueda escuchar esa voz que me dé identidad espiritual para vencer todas y cada una de las tentaciones que el mundo, la carne y Satanás me puedan ofrecer. Que siempre recuerde en cada momento y en cada instante que yo soy tu hija muy amada, a quien tú, Señor, has elegido como una misión, no por méritos propios, sino porque dentro de tu benevolencia, dentro de tu beneplácito, estuvo, Señor, escogerme a mí, indigna sierva tuya, para ser utilizada por ti, para transmitir tu palabra. Gracias, Señor, por este momento de oración, de comunión contigo. Aunque sea corto, Señor, mi alma se ha regocijado en tu presencia. Y quiero finalizar este momento con una nutrida alabanza. Que mi corazón pueda expresarte lo mucho que te ama
y lo muy agradecido que está contigo, Señor, por haberme llamado a ser tu discípulo, a ser ese hombre y esa mujer que comparta la alegría de tu evangelio. Gracias, Señor Jesús. Yo te alabo, te bendigo, te adoro, te glorifico, te exalto. Te doy gracias en esta noche por las maravillas que estás haciendo en nuestras vidas. Santo es tu nombre, Señor. A ti sea toda la gloria, la honra y el poder. Hoy, Señor, con cada latido de mi corazón quiero decirte que te amo, Señor. Con cada pulsación de sangre en mis venas quiero decirte que estoy muy agradecido contigo, Señor. Bendito, bendito y alabado seas, Señor. A ti sea la gloria, la honra y el poder, Señor. Santo, 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 santo es el nombre del Señor. Hoy los cielos se abren, las compuertas del cielo se abren, porque hoy hijos e hijas de Dios han entrado en comunión, se han unido a ese Dios de la vida. Hay una unión inseparable entre el Creador y la criatura, entre lo divino y lo humano, como cuando dos seres se funden en el fuego. Santo, santo, santo es el nombre del Señor. Bendito y alabado seas, Señor. Bendito, Gloria, gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Santo, ¿Cómo no amarte, Señor? Si eres cómo no tan grande, alabarte, maravilloso. cómo no bendecirte, cómo no adorarte, cómo no glorificarte, Señor. Hoy quiero a través de una alabanza, de un cántico nuevo, darte toda la gloria y toda la honra. Bendito y alabado seas, mi Señor. Santo, santo eres Jesús. Bendito y alabado seas. Manifiéstate con toda tu gloria. Bendito y alabado seas. Bendito seas. Ven a nosotros, ven a nosotros. Bendito sea, Señor. Llévanos como un vendaval hacia el amor de Dios. Bendito eres. Gloria al Padre, te amo, Padre. Gloria al Hijo, te amo, Jesús. Y gloria al Espíritu Santo, te amo, Espíritu Santo. Como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Amén. María es Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte. Ampáranos, Gran Señora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.